Buenos días. La Universidad de San Pedro Sula les brinda la más cordial bienvenida a esta conferencia realizada por la clase de Organización de Congresos y Convenciones de la carrera de Administración Turística, en donde tendremos presentando el tema OMOA, una visión histórica regional. Tendremos disculpando al licenciado Denis Armando Portillo, quien en su nivel de estudios y campo disciplinario es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en patrimonio cultural, turismo cultural y geografía histórica. Además, en su espacio laboral, es investigador permanente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y catedrático de Historia de Honduras del Centro Universitario Tecnológico CEUTEC. En su síntesis curricular, cuenta con experiencia como investigador de planta de la Unidad de Historia, Subgerencia de Patrimonio del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y catedrático en la Facultad de Humanidades del Centro Tecnológico Universitario CEUTEC. Es investigador y redactor de proyectos de guión museográfico del Centro de Historia Interpretativa de Islas de la Bahía, de la propuesta del proyecto de montaje del Museo Casa Morazán. Tiene una participación en el marco del proyecto de estudios históricos y etnohistóricos de Honduras, como organizador y capacitador en el programa de formación para guardar recursos culturales de Honduras y en el programa de estudios etnohistóricos y culturales de Honduras. Reseña histórica para montaje de museografía en Casa Guardiola, en Comayagua, entre otros. También ha realizado publicaciones de varias partes del país. La dinámica que estaremos utilizando en estas conferencias es que ustedes pueden escribir en el chat sus dudas o consultas y al final de la presentación de nuestro conferencista se les estará dando lectura. Sin más que agregar, para dar comienzo a esta conferencia, le damos la palabra al licenciado Denis Portillo. Gracias, muy amable, muy finas sus palabras, le agradezco muchísimo. ¿Me confirman si me escuchan, por favor, nada más? Sí, se escucha claro, muy bien. Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, les agradezco mucho la invitación, es un placer para mí el poder compartir con ustedes un poco de lo que me ha tocado trabajar a mí como investigador en el área de la historia. Y el tema de hoy básicamente tiene que ver mucho con la región donde, cerca de San Pedro Sula es Omoa, Puerto Cortés, el Valle de Sula, todo está reunido, todo tiene prácticamente una misma historia de desarrollo, desde antes de que llegaran los españoles, toda la época colonial hasta lo que hoy es la época republicana. Básicamente yo he dividido en dos líneas de trabajo, digamos, esta presentación, que va a ser bien rápida, disculpen si tal vez voy un poco rápido, para dar chance a ustedes también que puedan hacer sus preguntas con el tiempo requerido y poder contestárselas lo más claro posible. Primero voy a hablar un poco de lo que es el aspecto regional, la historia regional de Omoa, desde antes, un poquito antes de la llegada de los españoles, un poco luego hablar lo que ha significado de la época colonial, de la posición estratégica de Omoa, para terminar con lo que definitivamente no podemos negar, es uno de los elementos, y no el elemento más llamativo y más... no diría el más importante, pero uno de los elementos más importantes de la historia de Omoa, lo que es la fortaleza de San Fernando de Omoa. No podemos negar la importancia que la fortaleza aún hoy sigue teniendo, ya desde otras perspectivas, por supuesto. En su momento fue una perspectiva netamente militar. Ahora, pues, la fortaleza tiene una visión diferente, es patrimonial, veremos por qué. Y no podemos negar tampoco que es un atractivo turístico muy importante, no solo para Omoa, sino para la zona y la región en particular. Bueno, Omoa, una visión histórica regional, y va a ser una visión a vuelo de pájaro, por decirlo de esa forma. Bien, Omoa posiblemente es un topónimo, y aquí quiero hacer énfasis en posiblemente, porque no puedo decirlo a ciencia cierta. Es un topónimo de origen pesh-jicaque, tendría las mismas raíces que otras palabras de la zona como Bijao, Baracoa, Tencoa o Tocoa. Incluso algunos dicen por ahí también que puede ser de origen maya, como la palabra Yohoa. No sabemos con exactitud. Lo que sí podemos decir es que su
sí, tienen un muy alto porcentaje definitivamente que es de origen indígena. Como algunos dicen que la palabra original sería Camoa, pero bueno, como digo, esta es una investigación, no voy a profundizar aquí en la misma, no es el sentido, pero sí es bueno que dejemos claro el origen de indígena. ¿Y por qué tengo ahí entonces esas semillas de cacao? El cacao, una planta muy importante para las poblaciones precolombinas de la zona. Incluso recordemos que los pueblos precolombinos lo utilizaban como una especie de moneda, como una especie de intercambio, el cacao. Y por eso mismo, podemos decir entonces que ya desde la época precolombina, Omoa era un sitio de intercambio comercial muy interesante. ¿Qué era lo que intercambiaban? Sal, obsidiana, tejidos, plumas, pieles, cacao, como lo mencionamos, era muy importante, tabaco, jade, concha y coral, etcétera. O sea, la región costera de Honduras era una zona altamente de intercambio comercial, desde la desembocadura del río Motagua, ahí que actualmente es la frontera Honduras-Guatemala, y estando Belice ahí también, hasta el otro lado, hasta el Cabo de Gracias a Dios, era una zona de intercambio comercial, de una ruta comercial. Por eso no es alejado ni estaría equivocado decir, por ejemplo, que toda esta región, toda esa zona que vemos ahí verde, era una zona que estaba intercomunicada antes de la llegada de los españoles. Se sabe que había una ruta comercial que partía de ahí, de la zona de México, del norte, noroeste de la península de Yucatán, recorría toda la costa de la península de Yucatán, llegaba a la zona de la región de lo que es hoy el Golfo de Honduras, pasando por Islas de la Bahía, toda la región oriental, hasta la zona de Nicaragua abajo. ¿Por qué? Porque eran rutas, llamémoslo rutas comerciales, de salida de productos y de entrada de productos. Salían de la península de Yucatán, salían de la zona central, de la zona norte de Nicaragua, zona oriental de Honduras, de la zona del Golfo de Honduras hacia el exterior, hasta la zona del Pacífico incluso. Entonces, sí se puede decir que aún antes de la llegada de los españoles, la zona era una zona con una vida comercial muy fuerte. O sea, era una zona muy importante, era una ruta comercial que más adelante los españoles también entendieron que existía y la utilizaron muchísimo. Por eso no es casualidad que encontremos, esta es parte de la biografía de Cristóbal Colón, se llama Historia del Almirante, escrita por quién, por don Hernando o Fernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, que en su cuarto y último viaje pasó por lo que hoy sería Honduras. En el tiempo Honduras no existía como una entidad política, eran regiones, pero bueno, en lo que hoy es Honduras, entonces pasó por la zona en 1502, 8 de agosto, y mal no recuerdo, desembarcó en la Punta Caxinas, que hoy está ahí cerca de Trujillo. Y encontramos esto en este documento, esta partecita que dice, hallándose el prefecto. El prefecto era el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón. Bueno, hallándose el prefecto en la isla, está hablando de Guanaja, es cuando los españoles llegaron a Guanaja, que los españoles llamaron Guanara o Isla de los Guanaros. Repito, hallándose el prefecto en la isla con deseo de saber sus secretos, quiso que su buena suerte que llegase una canoa tan larga como una galera y de 8 pies de ancho, todo de una pieza y de la misma hechura que la demás, la cual venía cargada de mercaderías de las partes occidentales hacia Nueva España. O sea, venía cuando vimos que venía de la zona de la península de Yucatán hacia la zona de... ¿Qué pasó? Licenciado. Esperemos unos minutos, parece que tuvo algún problemita técnico por ahí, a veces son fluctuaciones del internet. Esperamos si se vuelve a reconectar en un momento.
si el equipo se puede comunicar con el licenciado solo para confirmar, porque si se trata de una falla eléctrica sí sería complicado. Si es, Sí, me acaba de decir que se le acaba de ir la energía, pero que va a intentar volver a conectarse. ok, estaremos pendientes de repente. Creo Sí. que, vamos a ver. Vamos a tratar de... Igual nosotros, uno de nuestro grupo puede presentar técnico, Muy pero bien. como él todavía no se ha conectado, entonces vamos a esperar unos minutos. Ahorita me acaba de confirmar él. Excelente. Yo creo que de repente tal vez va a tocar eso, que ustedes le manejen la presentación, Sí, eso vamos a hacer y él solo esté ahí conmigo. la esté explicando y que le diga siguiente, Sí, así claro. lo vamos recorriendo. Muy bien. Esperemos Sí, que se sí. pueda conectar. Listo, Ok. listo. Ok. Eso es lo que pasa cuando son eventos en vivo, ¿verdad? Es lo normal. Siempre pueden suceder eventualidades. Y más con la situación de energía que tenemos en el país, ¿no? Que es bastante constante las interrupciones. Qué lástima, porque está súper interesante el tema, pero esperamos que en unos minutos ya se pueda conectar nuevamente. Fíjense, manes, que estoy viendo que el sistema nos tiene una alerta porque hay bastantes conectados. Si gustan, algunos estudiantes se pueden pasar al enlace que estoy poniendo en el chat, que es para descargar un poco este canal, porque puede hacer que el instructor no pueda entrar debido a que está muy saturado este canal, pues están más de 230 personas conectadas. Entonces, algunos estudiantes, si nos hacen el favor de pasarse al streaming, es lo mismo, ahí simplemente van a estar viendo la parte de la conferencia, solo que no se puede escribir en el chat o participar. Pero sí estoy viendo que está bien cargado acá y quizás él esté intentando entrar y no permite entrar por la cantidad de estudiantes conectados. Muy buenas. Ya pudo, excelente. Sí, discúlpeme, fue un bajón de energía. Fue un bajón, eso fue lo que me justamente sacó. platicamos eso, que eso es nuestro día a día, así que no hay problema, ahí estamos. Sí. Ok, entonces desconecté mi cámara por cualquier cosa. Sí, está bien. Lo explique y voy a compartir pantalla nuevamente. Listo. No sé si me presentan nuevamente, así solo para excusarme o como ustedes gusten. Yo creo que puede arrancar directamente, no hay problema. Sí. Perfecto, no hay problema. Excelente. Y justamente por ahí nos quedamos, ¿verdad? Muy bien. Ok. Pueden empezar, ¿verdad? Sí, listo. Ok, disculpen, ofrezco disculpas, mil disculpas, fue un bajón de energía que me sacó. Bueno, la historia de nuestro país. Como decía un maestro, la historia de nuestro país se escribe en una lágrima, decían. Bueno, continuemos. Les decía entonces, les hablaba precisamente de esa importancia como ruta comercial que tenía la región, la zona del Golfo de Honduras, obviamente donde está ubicado actualmente Omoa, y toda la costa caribeña de nuestro país. Y como ejemplo les ponía este dato que escribió don Hernando Colón en su Historia del Almirante, la biografía, es el primer documento escrito en Honduras, en los que hay Honduras, que hace referencia precisamente a la presencia de grupos indígenas ahí en la zona de Guanaja, de las Islas de la Bahía. Lo importante de esto es lo que menciona sobre la canoa en que venían los indígenas, que, repito, tan larga como una galera de 8 pies de ancho, toda de una pieza y de la misma hechura que la demás, la cual venía cargada de mercaderías de las partes occidentales hacia Nueva España. Nueva España era lo que ellos conocían, obviamente, lo que hoy es México, Centroamérica, pero los españoles posteriormente. Y que venía de la zona de la península de Yucatán. Ahora, esta historia es básica, por lo menos para los que nos dedicamos a esto, conocer
porque ahí se habla del indígena Yumbé. El indígena Yumbé era el mercader, el jefe, por ejemplo, así que unía acá, no, era el principal comerciante, donde pues fue, ¿cómo decirlo? Fue tomado, no sé si prisionero, pero tomado por los españoles para que sirviera de guía por Colón, por toda la costa norte-oriental de Honduras hasta la zona de Panamá, que cuando notó que Yumbé ya no se podía comunicar con los indígenas de Panamá, entonces ya lo dejó libre para que regresara. Pero lo que quiero llegar es que eso indicaba entonces que sí, en una zona con mucho tránsito comercial, porque el hecho de que el indígena se comunicara con los de esa zona, aun y cuando se sabía o se sabe que eran lenguas diferentes, indica que no era primera vez y que sí era un intercambio muy continuo que sucedía en la zona. Entonces, esto es, como les digo, demuestra de que antes de la llegada de los españoles, la zona era una zona comercial muy importante. Ahora bien, llegan los españoles y de esta forma entonces la expansión española en América arranca desde las islas del Mar Caribe. Muchas de ellas constituyeron verdaderas plataformas estratégicas de conquista para dirigirse posteriormente a tierra firme. Hay que recordar que los españoles, cuando vinieron a estas tierras, no era porque estaban embelesados con esas grandes exploraciones. Las exploraciones que realizaban eran básicamente por 3 razones. Eran búsqueda de metales preciosos, búsqueda de especias y de rutas comerciales que permitieran a España pues desarrollar su economía, ¿no? Para que fuera una competencia en Europa. Básicamente por eso era. Entonces ya en tierra firme americana, España sostiene un proceso de ocupación tanto política como comercial del territorio, por supuesto que sí. Y es así que en los primeros años de la presencia española en América, la presencia política se demuestra en la conformación de entidades políticas. Después del rey de España, o de España misma, como se conocía la metrópoli, en España inicialmente se desarrollan 2 regiones bien marcadas que los españoles iban agrandando a medida iban conquistando la región. Una era la zona verde, que era el virreinato de la Nueva España, y la zona amarilla, que era el virreinato de la Nueva Granada. Básicamente esas fueron las primeras divisiones políticas. Como ven, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, era parte del virreinato de la Nueva España. Ya habiendo establecido, ya teniendo una presencia política, obviamente militar en la zona, ya podía desarrollarse la segunda fase, que es por llamarlo de esa forma, que era una ocupación comercial del territorio. Y es así entonces que ese barquito que ven ahí, que representa una flota, los barcos comenzaban a llegar de España, estaban San Juan, Puerto Rico, Santo Domingo, Santiago de Cuba, bajaban hasta Santo Tomás de Castilla y Omoa en la zona, para luego visitar Trujillo. Estando en Trujillo, se dirigían a La Habana y de La Habana regresaban a España. Esa era una ruta comercial, eso era lo que los españoles venían a hacer aquí, fue lo que buscaron. No había otra cuestión, básicamente era desarrollar su economía a base de rutas e intercambios comerciales en la zona. O sea, por eso buscaban colonias, por eso buscaban cómo abrir nuevas zonas donde ellos pudieran producir e intercambiar. Recordemos que inicialmente andaban buscando un paso al lejano oriente, a Japón, a la India, a China. Lo que no contaban era que había un continente en medio para ellos. Bueno, ya tienen esto los españoles. Sin embargo, el desarrollar esto provocó que hubiera tempranas intromisiones de países enemigos de España. Y estas datan de mediados del siglo XVI, de los 1500, cuando franceses e ingleses atacaron Trujillo en diversas ocasiones. Por ejemplo, incendiaron La Habana, incendiaron Santo Domingo, incendiaron San Juan en Puerto Rico, incendiaron Portobelo en Panamá, ya del otro virreinato, y Trujillo, que en ese momento era el puerto más importante de Centroamérica y uno de los más importantes de la región, fue atacado en cuestión de menos de un siglo infinidad de veces. Trujillo por muchísimos años incluso llegó a estar despoblada, pero nunca llegó a estar despoblada, pero nunca llegó a desaparecer como tal. Trujillo siempre se mantuvo durante toda la época colonial, pero sí fue atacada por los países enemigos de España y también por piratas, también por corsarios. Recuerden que piratas es un ladrón, por decirlo de esa forma, porque eso es, que roba para sí mismo, pero un corsario
es alguien que roba para un país. Por ejemplo, había corsarios franceses, holandeses, y la vez lo que más daño le hicieron a España, los corsarios ingleses. Francis Drake, Sir Francis Drake fue uno de ellos, pero era un Sir que trabajaba para la corona inglesa y que le robaba a los españoles para llevárselo, llevar el oro y todo lo que robaba a Inglaterra. O sea, precisamente hablando de Inglaterra, a raíz de todos esos ataques, a raíz de todo ese conflicto que existió, Inglaterra, incluso desde el siglo XVI, llegó a 16-17, llegó a apoderarse de 3 territorios muy importantes en lo que ahí vemos y se llamaría la Cuenca del Caribe: Jamaica, la Mosquitia y Belice. Inglaterra, al hacer eso, es como que clavó 3 espinas en la ruta comercial de España en la Cuenca del Caribe. Y ahí no aparece Islas de la Bahía, pero Islas de la Bahía también fue parte de esas espinas que España clavó en el comercio español de la zona. ¿Por qué? Porque Jamaica especialmente, y Islas de la Bahía servía como base para estar atacando los puertos y las flotas españolas que comerciaban entre la metrópoli y sus colonias en América. Y es que, como les decía, la costa norte de Honduras, al ser el primer punto de contacto en tierra firme, donde llegaron y se asentaron colonos españoles, previamente a la conquista, por ejemplo, Hernán Cortés y Cristóbal de Olid fueron los primeros conquistadores, de los primeros conquistadores que llegaron, pero ya encontraron densas poblaciones de indígenas ahí. O sea, la zona no estaba despoblada. Naco, la zona de Trujillo, ya había asentamientos indígenas en la zona. Ahí en la relación de la conquista de la Nueva España, donde se habla precisamente de la visita que hizo Hernán Cortés a las higueras, como se llamó a esta región, menciona la presencia de indígenas como Mazatl, que defendieron su región de los españoles, o sea, antes incluso que el Empire, estamos hablando de 1525. Bueno, los primeros asentamientos españoles costeros, bueno, serían Trujillo, Puerto Caballo, San Gil de Buenavista y Triunfo de la Cruz. De esos dos, los que han quedado en la actualidad son Trujillo y el Triunfo de la Cruz. Puerto Caballos, en el siglo XIX se despobló y mucha de su población pasó ahora a lo que es Puerto Cortés. Constituyéndose primero los dos primeros, Trujillo y Triunfo de la Cruz, y Puerto Caballos en la única salida hacia el mundo europeo de esta parte del istmo centroamericano. Trujillo, entonces, es desde los asentamientos que con sus altos y bajos permaneció perenne en la conquista de las fundaciones costeras. Lo que les decía, Trujillo fue el que permaneció más permanente desde su creación. Trujillo, que ven aquí es un fragmento de un mapa de la costa de Honduras, desde el puerto de Trujillo hasta el de Omoa. Omoa ya para el siglo XVI comenzó a tener mucha relevancia también. Ya vamos a ver por qué. Este mapa lo obtuve del portal de archivos españoles. Y ven ahí escrito que dice provincia de Comayagua, y más abajo a la izquierda dice Reino de Guatemala. Recordemos que en ese entonces, en realidad, oficialmente era la provincia de Comayagua, lo que vendría a ser más o menos Honduras, y pertenecía la provincia de Comayagua, políticamente hablando, al Reino de Guatemala, que era la Capitanía General de Guatemala. También se le conocía así. Muy posteriormente Omoa, al igual que Trujillo, los dos se convertirían en el periodo colonial y después de la independencia de las naciones centroamericanas en las gargantas de penetración poblacional y captación económica, pago de impuestos por exportación e importación hacia el interior del territorio hondureño. O sea, Trujillo y Omoa, ya desde la época colonial y hasta mediados del siglo XIX, especialmente Omoa, eran los principales puertos, no solo de Honduras, en su momento de Centroamérica también. Por decir, era la principal garganta, era por donde salía producto, era por donde entraba producto, era por donde se movía el comercio y se movía la economía de esta región. Esa era la importancia, ha sido la importancia de esos dos puertos, y en este caso Omoa, que es el que vamos a profundizar después. Para información, algunos piratas y corsarios que atacaron Trujillo: Jeremías Frances, 1595, incluso se sabe que fue el sargento español Pedro de Bustamante quien lo capturó. William Jackson, inglés. Jan Van Horn, inglés. Jan David No, holandés. El holandés le llamaba. Por cierto, todos estos tenían su cuartel general, por llamarlo así, en lo que eran las Islas de la Bahía. Estaban en las Islas de la Bahía durante casi 100 años, fue un centro pirata muy, muy importante,
en donde los ingleses tenían mucho interés comercial también, junto con Jamaica también. Ahora bien, a raíz de todo eso, entonces la corona española le dio gran valoración estratégica a la Capitanía General de Guatemala, o sea, Centroamérica, incluyendo algunos estados del sur de México. Guatemala, dada su posición geográfica en el centro del continente americano, comprendía un extenso territorio generalmente muy despoblado en el interior, pero poblado en las costas. Colindaba con el virreinato de la Nueva España en Yucatán, bueno, etcétera. Lo que quiero dar aquí es la importancia estratégica que tenía Centroamérica o la Capitanía General de Guatemala, porque recordemos que era la parte de América más angosta donde usted puede ir del Atlántico al Pacífico en pocas horas. Aún hoy, usted se fija, si agarramos la CA5, esa comunica la costa norte con la costa sur de Honduras en cuestión de horas, en menos de un día. Entonces los españoles sabían eso y eso les permitía entonces, en su momento, que representar esta zona una zona de acceso comercial muy fuerte, que al final sigo insistiendo. Al final los españoles era lo que andaban buscando, comercio, comercial, generar riqueza. Los asedios, ataques desde el mar, entonces preocuparon a las autoridades españolas, obviamente, debido a que estos ataques podrían despoblar los puertos fundados por ellos. En un informe de mayo de 1573, muy temprano en la conquista de América y en la colonización de estas zonas, el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, el licenciado Pedro de Villalobos, consideró necesario levantar defensas en el puerto de Trujillo, construyéndose así el puesto defensivo de Santa Bárbara. Este no lo voy a leer, solo es un ejemplo que pongo aquí. Este es un grabado de Trujillo de 1671 en el Atlas de Arnoldus Montanus. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque ahí al fondo se puede ver una representación de lo que los españoles llamaban el puesto defensivo de Trujillo. Por tradición, por costumbre, lo hemos llamado nosotros la fortaleza de Santa Bárbara. A nivel técnico, hay diferencias, pero obviamente esa era su función, defender y servir como fuerte, aunque técnicamente representaría un puesto defensivo. Solo lo menciono que Santa Bárbara fue el primero precisamente en ser fortificado en la zona. Esta es una impresión de una vista costera de Trujillo también de 1644, o sea, anterior incluso. Permítanme, 1600, sí, anterior. Este se encuentra en el Museo Marítimo de Rotterdam, en Países Bajos. El anterior también es holandés quien lo hizo. ¿Por qué lo pongo? Porque en este grabado también, que es Trujillo, se puede ver ahí ya el recinto fortificado. Y si se fijan, ya no se mira tan impresionante, tan grande como en el grabado anterior. Aquí se mira un poco más pequeño. Quizá como lo conocemos en la actualidad, los que han tenido la oportunidad de verlo, es un recinto fortificado muy importante en la región. Este es el actual, con los restos del recinto de Santa Bárbara, la fortaleza que tradicionalmente se le conocía. Eso no quiere decir que esté mal, está bien, porque al final sirvió y tuvo las características de defensa de una fortaleza, aunque arquitectónicamente no haya sido construida para ello, pero sí sufrió ataques la fortaleza de Santa Bárbara. El conjunto real y fortaleza de San Fernando de Omoa. Los proyectos iniciales para fortificar el puerto de Omoa datan de finales del siglo XVII. Ahora, ¿por qué menciono y estoy hablando de la fortaleza? Porque ya vimos la importancia comercial, porque a los españoles les importaba tanto defender estas zonas. Era la principal ruta comercial de lo que es la cuenca del Caribe en la actualidad. Y así se le conoce. Y ya saben la importancia que tenía para ellos, los españoles. Y vinieron los ingleses, los holandeses y los franceses y comenzaron a romper. ¿Para qué? Para que ellos contrabandear y así accesar a esos recursos. Bueno, por esa razón, entonces, los principales proyectos para fortificar el puerto de Omoa datan de finales del siglo XVII. Ya desde el XVII. El presidente de la Real Audiencia de Guatemala, don Enrique de Guzmán, informó en 1685 a Carlos II de la urgente necesidad de fortificar un sitio de la región en vista del aumento de establecimientos ingleses en Belice. Aquí cerca estaba Belice y estaban los ingleses ahí, que siempre mantuvieron un conflicto con los españoles. Entre 1743 y 1745, Luis Díaz Navarro, el ingeniero Luis Díaz Navarro, elaboró los planos que luego remitió el rey Felipe V,
hubo necesidad de levantar un puesto defensivo provisional denominado Recinto Fortificado del Real, al norte de la fortaleza, cuya finalidad era proteger a los primeros trabajadores, etc. Luis Díaz Navarro era de los mejores ingenieros militares de la época. Incluso le dieron tanta importancia a los españoles a esa defensa que enviaron uno de sus mejores ingenieros. Luis Díaz Navarro tuvo que dejar el proceso de ¿cómo se llama?, de diseño de la fortaleza, no la empezó a construir porque fue llamado a Ciudad Guatemala para que construyera el nuevo Palacio Nacional de Guatemala, o sea, para que vean la importancia que este ingeniero tenía. Y no es hasta 1756, cuando fueron nombrados estos dos señores, Gabriel Franco y Francisco Álvarez, que se comenzó a ya construir la fortaleza. Ahora, ¿por qué se construyó la fortaleza ahí y no en Trujillo? ¿Por qué? Porque la fortaleza se ordenó primero que se construyera en Trujillo, ya lo vimos. O sea, que el recinto fortificado se convirtiera en fortaleza, pero no se hizo al final. ¿Por qué? Porque Omoa precisamente tenía un camino directo entre la capital de la Capitanía General, o sea, la ciudad de Guatemala, con el puerto de Omoa, y había que proteger a toda costa esa zona que comunicaba. ¿Por qué? Porque ahí era donde salían y entraban los productos, ¿no? Es así entonces que el rol del puerto de Omoa en el sistema comercial colonial español en América se reflejaba con la presencia de bienes de intercambio como la plata y el oro, que eran extraídas de la zona más importante de producción minera en la alcaldía mayor, en la Capitanía Mayor, en la Capitanía General de Guatemala, que era la alcaldía mayor de Tegucigalpa, que se encontraba obviamente en la provincia de Comayagua o de Honduras. En este contexto entonces se proyectó la construcción de un fuerte que salvaguardara la integridad del litoral caribeño de la entonces Capitanía General de Guatemala, el cual integraría una línea de defensa junto con los fuertes de San Juan de Ulúa, que lo vemos allá abajo, en México, es el de abajo, el de San Felipe en Río Dulce, en Guatemala, el primero de la izquierda, el de Santa Bárbara en Trujillo, en medio, y la Inmaculada Concepción en Nicaragua. O sea, Omoa no estaba solo, Omoa era parte de un proceso y de todo un plan estratégico de defensa que los españoles tenían para toda la región. Eso todavía le da entonces la importancia que los españoles le daban a la región, ¿no? Especialmente, como ya mencionamos, porque tenían a Belice, a los ingleses en Belice, y los tenían también en Islas de la Bahía. Y porque ya no aguantaban los ataques de ellos que estaban dando en Trujillo. Y en toda la región, obviamente. Porque incluso se sabe del ataque de un pirata, ese fue un pirata, a la entonces joven villa de San Pedro de Puerto Caballos, hoy San Pedro Sur. O sea, entró, llegó, penetró muy adentro de tierra firme de Honduras. Este es el plano proyectado, el original, por don Luis Díaz Navarro para el resguardo del puerto de San Fernando de Moa en la costa de Madrid, en la costa de Honduras. Él fue hecho en Madrid en 1744. Como ven, nada que ver con la fortaleza que ahora vemos. Era de planta cuadrangular. Sin embargo, la Junta de Guerra de Madrid no aceptó la propuesta inicial de la planta cuadrangular presentada por el ingeniero Díaz Navarro por considerarla demasiado grande. O sea, era demasiado grande para la zona. Pero no es que fuese demasiado grande por la región. Era básicamente porque era muy cara. Era muy caro construirla. Aprobando en cambio una planta triangular con una cortina semicircular. O sea, la cortina norte, que ahí lo vemos. Ese era el original. Y aquí estamos viendo el aprobado, que es este. Y este fue presentada y diseñada por el conde de Aranda en 1756. Por considerarse más ventajoso. Al decir más ventajoso era menos caro. Iniciando la obra el 18 de septiembre de 1759 a cargo del ingeniero Francisco Álvarez. Aquí vemos una panorámica de uno de los planos, unas páginas del plano que se encuentra precisamente en el Archivo Nacional de Indias en España. Allá se encuentra todo el expediente de construcción de la fortaleza de Omoa. Está, por cierto, en línea. Es el portal de archivos españoles. Ahí se puede accesar, se puede bajar. Ellos lo tienen acceso y uno lo puede accesar. Una información impresionante para cualquier investigador. Aquí estamos viendo entonces el plano del diseño. Uno de los diseños es prácticamente, no es único, pero sí es muy característico el diseño de Omoa. Eso lo hace muy especial. Y lo que les decía, no es único. El diseño de Omoa es especial, es característico,
pero no es que fuese único. Ya había otros fuertes que fueron diseñados, pero si se fijan, diferentes, con líneas rectas. El de Omoa lo que lo hace especial es precisamente esa cortina curva. Este fue el Fuerte San Agustín de Florida. En 1665 se construyó. Y hay otros actuales que tienen cortinas curvas, pero si se fijan, no tienen que ver con la estética de la Fortaleza de San Fernando de Omoa, que esa estética es también lo que la hace especial. Esta es la Fortaleza San Fernando de Boca Chica, en Cartagena de Indias. Ahí tienen la fecha de construcción. Y este es el Fuerte San Felipe de Lara, en Guatemala. Que igual venimos a lo mismo, tiene una cortina curva, pero la estética es diferente. La estética triangular de la Fortaleza de San Fernando de Omoa, eso sí es única. Y eso también la hace especial. Y la quiero resaltar, y como segunda intención lo he hecho, es que el que la fortaleza se construya, ya sabemos que fue por algo práctico, por cuestiones de protección de una ruta comercial, pero eso no quiere decir que la fortaleza tenga características especiales, no solo en Centroamérica, sino también en América. Este es solo como ejemplo de lo que les ponía de la fortaleza, del recinto fortificado del Real, o sea, el que se construyó primero para construir la fortaleza. Había que proteger a los trabajadores, como decía. El recinto fortificado aún se encuentra, está ahí a la par de la fortaleza, está en ruinas. Este es el diseño, el plano original que hizo Francisco Álvarez, y este ya es en color del mismo plano del recinto fortificado real. Por eso hay que decir que en Omoa en realidad existen dos sitios fortificados. Es un conjunto, que es el Real, que está a la par de la fortaleza, y la fortaleza misma. Y es que la fortaleza de Omoa fue construida, ya lo dije, para proteger el Golfo de Honduras y el puerto de Omoa en particular, uno de los más importantes de la Capitanía General de Guatemala en la época. Es un ejemplo eminente de la arquitectura militar española del siglo XVIII. Esto es un diseño de la fortaleza, estoy pasando rápido, creo que por cuestión de tiempo, no sé si me confirman, por favor, cuánto tengo de tiempo o puedo seguir. Puede seguir, licenciado. Su tiempo máximo es hasta las 11:45. Ah, ok, perfecto, entonces, muy amable. Okay. Entonces, bueno, les decía que es un ejemplo eminente de la arquitectura militar española en el siglo XVIII. Otra característica de la fortaleza es que se destaca por la ingeniería aplicada en el diseño triangular, agregando una curvatura en la cortina norte, para que fuese más resistente a los ataques de fuerzas navales como la inglesa, así como de corsarios y piratas que ocurrían en los puertos, lo que le hace singular entre las fortalezas españolas construidas en América y la autenticidad. Esto es muy importante. ¿Por qué menciono esto? Porque ya hablamos la importancia, ya les dije por qué en Omoa construir la fortaleza, pero la fortaleza misma, en sí misma, tiene una importancia que va más allá de su función para lo que servía. La fortaleza misma es muy auténtica, es muy única en ese aspecto. Por eso, la autenticidad de la fortaleza de San Fernando de Omoa es alta en términos de ubicación, forma, diseño y materiales. Ya les dije la ubicación, ¿por qué es tan importante? Las formas, ya lo vimos, es una fortaleza poco común. El diseño, igual, ahora los materiales. Forma y diseño, eso ya lo platicamos, ya lo vimos. En realidad, la fortaleza para mí, desde mi perspectiva, estéticamente hablando, es una de las joyas que tenemos no solo en Honduras, sino en América. Quiero recalcar eso. Ahora, un elemento importante que la hace única también, eso sí la hace única la fortaleza, es ese muro que ven a las afueras, el muro que está fuera de la fortaleza, ese murito, eso se llama foso seco. Hasta donde he investigado, es la única fortaleza en América que tiene ese tipo de foso seco. Los fosos normalmente se les rellena de agua y son un sistema parte del sistema de defensa, pero aquí no fue necesario, o no quisieron hacerlo por alguna razón, y solo pusieron el muro y lo dejaron seco a la fortaleza. Eso sí, los demás o no tienen foso, porque están junto al mar, y vamos a hablar de eso porque la fortaleza no está junto al mar, o sencillamente hacían el foso y lo llenaban de agua. Ahora, los materiales. Ese es otro elemento que también hace especial a la fortaleza. Está hecho con piedra de coral. La piedra de coral es una piedra que tengo entendido solo también en la fortaleza de San Juan de Ulúa en México se utilizó, y en Omoa. Y es que una de las características que tenían los españoles que utilizaban el material que tenían a la disposición, eso les abarataba muchísimo, y eso también es construir de forma inteligente, ¿no?
Y otro dato es que el coral con el cual la fortaleza está hecha es una piedra que, si bien es dura, fuerte, pero al mismo tiempo permite que los impactos de los cañonazos que recibe sean también amortiguados, porque si es un material duro, pero al mismo tiempo permite que absorba los impactos. O sea, es duro y blando a la vez, aunque suene contradictorio. Eso es muy característico de la fortaleza, y en los lugares, por ejemplo, donde formaba ángulos, como vemos ahí, se cortaba, se hacían bloques y se ponían piedra de coral, pero también sirvió como estética, porque si entramos a la fortaleza y vamos a la capilla, vemos que al entrar a la capilla hay todo ¿cómo se llama? La fachada de la capilla dentro de la fortaleza está adornada con piedra de coral blanco. Utilizaban piedra de coral blanco y piedra de coral negro. Esa es otra característica especial de la fortaleza. Pero también algo que la fortaleza demuestra, la importancia de la región, y vuelvo a lo mismo, la importancia que por qué fue construida ahí, es que tiene testigos de ataques en la cortina sur, la fortaleza. Son 3 cañonazos que podemos ver ahí que la fortaleza tuvo que soportar, porque la fortaleza sí fue sujeta a batallas. Y por cierto, hay una descripción muy interesante de lo que se conoce como la batalla de San Fernando de Omoa. ¿Sí? Hubo una batalla muy fuerte entre ingleses y españoles en 1779, cuando los ingleses atacaron como parte. Bueno, los ingleses y españoles tenían una guerra muy personal. Desde que los españoles llegaron a América, los ingleses comenzaron a querer apoderarse de zonas de la región. O sea, y eso provocó que mantuvieran en algunas ocasiones guerras abiertas, en otras ocasiones guerras asolapadas, como ya le digo. Pero en el siglo XVIII, la guerra entre españoles e ingleses fue abierta totalmente abierta. Incluso parte de esa guerra, hay un momento que se le conoce como la Guerra de los 7 años, en que Inglaterra y Francia, aliadas, entraron a tener, como les digo, una guerra abierta con los ingleses. Eso hizo, uno de los motivos de que sucedió eso fue porque los españoles apoyaron los españoles y franceses apoyaron a los revolucionarios estadounidenses para su independencia, obvio. Entonces, así de importante, así de fuerte fue esa independencia, esa guerra de independencia de Estados Unidos, porque hizo que a nivel mundial, incluso porque recordemos que eran las 2 potencias de la época, Inglaterra, España, los que se peleaban el poder. Bueno, en ese marco de esa guerra entre ingleses y españoles, es que en septiembre de 1779 el capitán John Luttrell partió de Jamaica con 6 barcos para auxiliar a Belice, porque los ingleses que estaban en Belice estaban, obviamente, en conflicto con los españoles de la Capitanía General. Finalmente, Luttrell optó por tomar la fortaleza y el puerto de San Fernando de Omoa. Entonces, esta batalla se libró del 16 de octubre al 26 de noviembre de 1779, y tuvo como resultado la captura británica de la fortaleza de San Fernando. Esta fue la única batalla librada a esa envergadura. O sea, estamos hablando de una envergadura grande. La única batalla librada en la historia de esta fortaleza. Hubo otras, pero en menor escala. Los británicos atacaron y conquistaron la fortaleza, pero en menos de 2 meses el ejército español recibió refuerzos de Guatemala y los británicos rindieron el fuerte. Durante el ataque, la comunidad entera de Omoa, de más de 200 casas, fue supuestamente incendiada. Ya lo voy a decir porque supuestamente, ya lo voy a mencionar porque quien está informando de esto son los ingleses, así como muchos de los edificios del exterior de la fortaleza. Esto lo saqué de un informe de la captura de la fortaleza que se publicó en 1804 y que apareció en las memorias navales y militares de la Gran Bretaña. Está publicado, está resumido. Ellos tienen todo un parte donde explican cómo se enfrentaron, cuáles fueron las estrategias, quiénes fueron los que estaban en conflicto, etcétera, etcétera. Hay que, como digo, hay que pensar que esto lo publicaron los ingleses. Entonces, claro, y como ellos ganaron, pues habría que ver cómo ellos inclinaron la información. Pero básicamente sí se sabe qué sucedió. El Imperio Español
estaba al mando de la fortaleza el comandante Simón de Snow, y el que atacó fue el capitán John Luttrell. En los españoles había 2 oficiales y 40 soldados regulares, así como que no había mucha gente en la fortaleza, ¿eh? Y todos fueron capturados. Por el lado inglés, fueron 885 soldados los que atacaron, entre marinos, milicia y nativos. Bajas desconocidas. En las de los españoles se dice que las bajas fueron los capturados, así los toman. Entonces lo que quiero llegar es que sí, la fortaleza, quiera sí o no, sufrió ataques por parte especialmente de los ingleses. Pero no fue la única. Esta que vemos aquí es un grabado que se encuentra en Inglaterra y es la rendición de la fortaleza San Fernando de Omoa. Nada más que el grabado fue publicado en octubre de 1779. A la izquierda, un soldado español le está entregando su sable al capitán inglés como símbolo de rendición de la fortaleza. Claro que es una representación artística bastante romántica, digámoslo, de lo que sucedió, pero lo que en la época así se informaba y se decía que había sucedido. Es un grabado muy interesante de la rendición de la fortaleza de Omoa a los ingleses. Pero a raíz de eso, precisamente, y a raíz de esa batalla, es que al recuperar los españoles la fortaleza, reforzaron toda la costa caribe de Honduras, y esto que vemos aquí es un mapa, un plano en perspectiva de Roatán, con sus baterías de situación que se hallaban el 16 de marzo de 1782, cuando los buques al mando del capitán general Matías de Gálvez y el capitán Miguel Alonso de Sousa toman la isla de Roatán y expulsan a los piratas y corsarios ingleses de la región en ese momento. Esa flota salió de Omoa una parte y de Trujillo la otra. O sea, eso sirvió como, Omoa en ese momento sirvió como un centro de mando para que esa flota española pudiera salir para recuperar Roatán, porque ya les había pasado que tanto de Jamaica como de Islas de la Vía habían salido para conquistar Omoa. Todo va relacionado, miren, como son cosas que tal vez nosotros en la actualidad no sabemos, pero que nos indican la historia viva de la región, de que no es nada nuevo la importancia de lo que está sucediendo en Honduras ahora, de la importancia que ha tenido la región como centro de comercio a través de la historia de Centroamérica y de América. El hecho de que esas potencias en su momento, estamos hablando del siglo XVIII, han tenido guerras y conflictos armados por poseer aquí preponderancia en la zona, no es nada nuevo ni por casualidad. Y esta es otro ejemplo de un bombardeo de la fortaleza de San Fernando de Omoa por la fragata inglesa, los ingleses otra vez, la fragata inglesa Niobe en 1873. Ya estamos hablando de la época republicana, aquí los españoles ya se habían ido. Y los ingleses estaban atacando Omoa por cuestiones comerciales, por cuestiones de impuestos, porque habían tratado mal a uno de sus cónsules y los ingleses dijeron, esto no lo podemos permitir, pero eran cuestiones más políticas y de presencia y de dominio, de que quien mandaba era Inglaterra y no los países, y no Honduras en ese momento ya como un país, como un estado independiente. Entonces este es un grabado que aparece en el Harper's New Monthly Magazine entre diciembre del 56 y julio del 57, donde se está recreando precisamente el ataque o el bombardeo de la fortaleza de San Fernando de Omoa por la fragata inglesa Niobe. Ahora, quiero hacer mención a algo ahí, que vale la pena que tomen nota. La fortaleza está junto al mar. En ese grabado, la fortaleza está junto al mar. Y en todos los grabados anteriores que hemos visto de la época colonial, la fortaleza, si se fijan, está junto al mar. Tanto las proyecciones de la cuadrangular, que no se hizo, como la triangular, todas tienen su cortina norte pegando en el mar. El recinto fortificado del Real, igual, incluso tenía un muelle, se fijaron, que salía del mar. Y la pregunta es, ¿por qué en estos grabados de hace 200 años, 300 años, la fortaleza sale y está junto al mar? La pregunta sería, ¿por qué ahora no? La fortaleza está tierra adentro, está muy tierra adentro, por cierto. Pero eso ya lo vamos a ver. Un dato que me gusta siempre decir es sobre esto. Es el escudo de la fortaleza. Por tradición, cuando se construía una fortaleza, lo último en colocar era el escudo de la fortaleza. Era el escudo porque ya con eso se estaba dando por terminada la construcción de la fortaleza. En el caso de San Fernando de Omoa,
poner el escudo no fue hasta 1979. Escudo de Fernando VII, rey de España, que ordenó construir este fuerte inaugurado por don Juan de Borbón, el papá del rey Juan Carlos, el anterior, o sea, el abuelo del rey que está ahorita. Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, el 15 de junio de 1979. Y es que la fortaleza de Omoa se comenzó a construir, pero muchos dicen que nunca se terminó de construir, o sea, se tuvo que entrar en funcionamiento, mientras se construía ya estaba en funcionamiento la fortaleza, al grado que se dice que la fortaleza nunca se terminó de construir, y por eso oficialmente se inauguró hasta 1979, cuando España regaló el escudo de armas de la fortaleza del rey de ese entonces y se colocó frente a la fortaleza. Es un dato interesante, es un dato que ahí está, es un dato que sirve mucho para el turismo. Aquí hay que decirlo, aquí ya es más que histórico, es algo turístico, en donde es uno de esos elementos atrayentes que es bonito mencionar, y decir que la fortaleza nunca se inauguró oficialmente, usando esa tradición, hasta 1979. Interesante, es un dato que ahí está, existe. Lo que sí es cierto es que la fortaleza nunca tuvo una inauguración oficial ni nada por el estilo. La fortaleza comenzó a ser ocupada, comenzó a ser atacada, comenzó a ser bombardeada, y como ustedes quieren, desde el preciso momento que se comenzó a construir. Y ya lo vimos. Algo importante de esta fortaleza es que es un monumento nacional declarado por decreto número 93 del 20 de marzo de 1959. Aparece en la Gaceta del 11 de mayo de ese mismo año. O sea, la Gaceta está protegida por el Estado, es nuestro monumento nacional. Y eso indica entonces que no solo tiene una importancia histórica, sino una importancia de identidad para nosotros. Pero, según acuerdo ejecutivo número 70 del 20 de marzo del 87, también se declara protegido el conjunto histórico turístico de Omoa, o sea, la Laguna de Centeno, la Loma y los hornos de Milla 3, los hornos de cal que también sirvieron en la época colonial para la construcción de la fortaleza. Por eso, y por último, la fortaleza San Fernando de Omoa es un sitio en propiedad y protección del Estado de Honduras, o sea, la fortaleza es del Estado, o sea, de todos nosotros. Y está bajo custodia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. El instituto la custodia y la administra, pero como le digo, es propiedad del Estado de Honduras, y al ser propiedad del Estado de Honduras es propiedad de todos nosotros. Hice mucha énfasis en la fortaleza, porque la fortaleza es el símbolo de la importancia regional de Omoa dentro de toda la costa del Caribe. O sea, queramos o no, la fortaleza fue como la representación de por qué, de cómo Omoa, como el Golfo de Honduras, como el litoral norte de Honduras, ha sido y es tan importante desde el punto de vista estratégico a nivel mundial. Es muy estratégico, aunque no parezca. Nuestro país es muy estratégico, bastante estratégico. Y por último, y con esto cerraré, es lo que les decía. Si la fortaleza de Omoa, en los planos, en los mapas del siglo XVI, del siglo XVII, siglo XVIII, incluso del XIX, aparece junto al mar, ¿qué sucede ahora que está tierra adentro? Eso tiene que ver con algo de geología. Eso que ven ahí es la placa del Caribe. Sé que muchos lo han de saber, pero recordemos que una placa geológica es un pedazo de la corteza terrestre que está flotando en un, digámoslo así, océano de magma, o sea, de materiales derretidos en el interior de la Tierra. Hay varias placas en la Tierra, y nosotros, como podemos ver, es la placa del Caribe. Y una parte de una de esas fronteras de placas pasa precisamente ahí cerca de Omoa, entre la frontera Honduras y Guatemala. Se le llama la falla del Motagua. Un acercamiento. Aquí viene la zona, es más o menos, claro que es una reconstrucción aproximada que estoy haciendo en base a la imagen satelital. Y miren dónde está Omoa. El hecho de que estemos ubicados en esa placa que es pequeña, hace que, por ejemplo, la placa del Pacífico, que sea más grande, esté golpeando esa placa por el sur y esté levantándola del otro extremo
Por esa razón podríamos decir que de alguna u otra forma, entre otros elementos naturales, la costa norte de Honduras está ganando terreno, mientras que la costa sur de Honduras está perdiendo terreno. Como que se está hundiendo del sur y se está levantando del norte, por decirlo de una forma muy general, sin profundizar en detalles. Es así entonces que nosotros vemos a Omoa y la famosa bahía de Omoa en la actualidad de esta forma, así se ve, pero en el siglo XVII se miraba de esta forma. De esa forma se miraba. Hagamos este efecto. Así básicamente ha sido el cambio a raíz de esos eventos. Y también las corrientes del mar, que no vamos a negar, tienen mucho que ver con estar asolvando la bahía de Omoa. Una bahía que se viera muy distinta en la época colonial a como la vemos el día de hoy. Hagamos este otro juego de imágenes y sobrepongamos con una línea roja cómo se veía la bahía de Omoa en el siglo XVIII y cómo está en la actualidad. Ha cambiado bastante, ¿verdad? Ha ganado terreno, ha perdido mar. Incluso la misma laguna de Centeno se está solvando desafortunadamente y está perdiendo también, está ganando tierra la bahía en ese aspecto. Entonces, por esa razón es que la fortaleza de San Fernando de Omoa ahora le encontramos tierra adentro y no como en los planos y grabados de 3 siglos atrás, donde estaba junto al mar. Démosle un vistazo, la he dejado a propósito para que puedan observar y darse y analizar lo que les he estado diciendo. Vamos a hacer el juego. Nuevamente, hagamos el montaje. Y como tenemos un planeta cambiante, valga la situación, como tenemos un planeta cambiante, nada en la Tierra se mantiene permanente por mucho tiempo. Y como obviamente la bahía, esa bahía que ha tenido una importancia comercial, aún hoy, el Golfo de Honduras, donde está la bahía de Omoa, tiene una importancia estratégica muy fuerte, al grado que hay problemas fronterizos todavía entre Belice, Guatemala y nuestro país. Lo que pasa es que no parece que han logrado llegar a un acuerdo, pero las fronteras no están definidas todavía ahí. Los cayos cochinos, si no me equivoco, están ahí. Todavía se siguen peleando a quién le pertenece. Belice tiene incluso, en esos cayos tiene presencia, los beliceños. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer el que pues, hayamos podido convertir y no sé si tenemos... Gracias, aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias, licenciado Portillo, por su exposición magistral que nos ha enriquecido acerca de una zona tan interesante como lo es Omoa. Creo que cabe resaltar que cuando hablamos de Omoa muchas veces solo lo vemos como un destino ideal para visitar los fines de semana con amigos, en familia, disfrutar de la playa, de la gastronomía, de los restaurantes que están a la orilla del mar. Pero qué bueno ver que aparte de solo ir a bañar, tiene mucho más que ofrecer en historia y creo que ha enriquecido el conocimiento de todos los que hemos estado presentes en esta conferencia. Por eso le queremos agradecer y más que también para nosotros estudiantes de turismo también es muy importante el saber acerca de los destinos turísticos que son más importantes y famosos que tenemos en el país. Como siguiente ronda, como siguiente punto tenemos la ronda de preguntas y respuestas. A continuación daré lectura a la pregunta realizada por Emily Garrigó y dice lo siguiente. ¿Cuáles son las principales diferencias de la fortaleza de San Fernando de Omoa con la de Santa Bárbara en Trujillo, Colón?
Básicamente es el tamaño y la capacidad defensiva que tienen ambas. Si se fija, la de Santa Bárbara es más pequeña, tiene una capacidad de soportar un ataque menor y también tiene, en su momento, tenía un armamento de menor capacidad. Ese es básicamente. La función era la misma, protección. Y la fortaleza Fernando de Moa es más grande y son más masivas. Y obviamente la capacidad de mantener en su momento fuerzas militares y armamentos era superior. Básicamente esa sería la diferencia. La siguiente pregunta fue realizada por Estela López y dice, ¿qué podría hacer la entidad de turismo del municipio de Omoa para promoverla como destino de turismo histórico monumental en el país? Buena pregunta. No, mi especialidad no es el turismo. Soy investigador, soy historiador y tal vez a veces me hace que tenga una visión más, como digo, no tan abierta para poder entender qué hacer. Pero lo que yo diría, y esto yo lo digo más bien como visitante y como turista, lo que me gustaría, por ejemplo, es llegar a la alcaldía de Omoa y que en la alcaldía de Omoa me dieran toda la información que yo acabo de dar ahorita para despertarme un interés de la fortaleza. Recordemos que la fortaleza en realidad está bajo la administración del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y que ahí ellos también tienen ese tipo de información, pero está dentro de los límites de Omoa y eso hace entonces que sea muy importante para que no solo la alcaldía de Omoa, sino todas aquellas alcaldías que tienen sitios patrimoniales de ese tipo, puedan ellos desarrollar una campaña, diría yo, de información con respecto a lo que tienen. Y esa campaña siempre tiene que ir basada en información así como el que hemos recibido, o sea, porque al final lo que importa es despertar el interés del visitante de por qué debo ir yo ahí. Y al ir ahí, pues la información es básica, o sea, no hay nada mejor que decirle al visitante la verdad basado en una investigación, por ejemplo, de este tipo que existe. Eso básicamente es lo que a mí se me ocurriría decir. Perfecto. Enseguida daremos lectura a la pregunta realizada por Astrid Erazo y dice, ¿qué hace sobresalir a la fortaleza de San Fernando de las otras que existen en Centroamérica? El diseño de la fortaleza, si se fijaron, ahí salía la de la Inmaculada Concepción, la de Guatemala, que son las otras que existen en Centroamérica. El diseño es único, no es diferente, tienen elementos comunes, pero desde el punto de vista estético, si se fijan, se le llama un diseño adiamantado, el de la fortaleza. Es muy agradable a la vista, aparte de que en su momento fue un avance tecnológico muy interesante. Entonces, básicamente eso es lo que hace especial a la fortaleza, o sea, la hace diferente y llamativa con respecto a las otras fortalezas que tenían un diseño más, ¿cómo decirlo?, más común desde el punto de vista arquitectónico, por llamarlo así. Ok. Por último, daremos lectura al comentario realizado por Patricia Valle del Valle, que dice, ¿qué pesar da que hayan decretos como el número 170, que los hornos estén totalmente descuidados en este momento? Quisiera decir algo ahí, retomando lo que nos decía la compañera en algún momento. Ahí es donde entonces como ciudadanos, si nosotros consideramos, y esto no es una crítica, es un comentario nada más, consideramos que hay algo que no se está haciendo de acuerdo a quienes deben de hacerlo, entonces los ciudadanos debemos proyectarnos, porque si los hornos están protegidos, entonces los ciudadanos debemos hacernos cargo, porque recuerden, eso es de nosotros, es nuestro, está en Omoa, es de Honduras, pero está en Omoa, y Omoa como que es el depositario de esa responsabilidad. De nosotros, es nuestro deber proyectarnos para que esas situaciones sigan, no se pierdan y sigan siendo parte de nuestra identidad. Muchísimas gracias, licenciado. Hemos llegado al fin de la ronda de preguntas y respuestas. Y como siguiente punto, mi compañera Melissa Erazo hará la presentación del diploma de agradecimiento al conferencista.
Certificado de agradecimiento. La Escuela de Turismo otorga el presente diploma al licenciado Denis Armando Portillo Reyes por su apoyo y participación en la conferencia OMOA, una visión histórica regional, realizado por la Asignatura de Organización de Congresos y Convenciones, impartido vía Google Meet el 31 de julio del 2021. Firmado por la máster Lenny Rivera, directora de Escuela de Turismo, y la máster Fanny Maribel Suazo, docente de Organización de Congresos y Convenciones. Antes de llegar al final, no sé, licenciado, si quería decir unas últimas palabras o quisiera añadir algo. Solo quiero agradecerles enormemente la fineza que han tenido para invitarme, les agradezco muchísimo, y decirles a todos, especialmente a ustedes, muchachos, a los jóvenes, a los estudiantes, que todo esto es nuestro. Todo lo que acabo de decir es de nosotros, somos los hondureños. Si nosotros no lo protegemos, si nosotros no lo cuidamos, otro lo hará y se quedará con él. Entonces debemos de hacerlo, les agradezco muchísimo. Omoa es una región importantísima, ya vimos, importantísima. Es estratégica, es una región extremadamente estratégica dentro de Centroamérica. No estoy exagerando, lo sabemos, ya lo vieron. Todos, desde los grupos indígenas lo sabían con sus rutas comerciales, la época colonial, los ingleses lo supieron durante todo el siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, si nosotros debemos cuidar lo que tenemos, la idea de lo que acabo de decir ahorita es levantar también conciencia de la importancia de, tomando como ejemplo la región de Omoa, pero si se fijaron, también es todo el litoral hondureño. Así que les agradezco muchísimo nuevamente y estoy a la orden, muchísimas gracias, y a los jóvenes también estoy a la orden, porque al final solo compartiendo la información y solo conociendo de nuestra Honduras es que vamos a poder sentirnos orgullosos de ella y protegerla en su momento si es necesario. Les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a usted, licenciado, por su tiempo, por su disposición, por habernos compartido parte de su conocimiento y todo lo que usted ha realizado. Agradecer a todos por su participación y asistencia en este webinar. Hemos llegado al fin. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, nos vemos.